¿Le faltan centímetros al Granca? ¿Le faltan centímetros a la pintura del Granca? ¿Son Jacob Wiley y Marc Costello una pareja de garantías para el puesto de 5? ¿O falta algo de altura en este equipo? Bueno, en un momento, capítulo 4 de Rafa y Carlos. Jacob Wiley, 2.02. Marc Costello, 2.08. Carlos, ¿le falta altura a este Granca? Bueno, la verdad que llevamos hablando de esto nosotros una semana, fuera de los vídeos, y me ha llevado un poco a tu terreno, en el sentido de que sí, hay una obsesión en el baloncesto, históricamente, igual que en otros deportes, como puede ser el voleibol con los centímetros, y a veces hay jugadores muy físicos o muy inteligentes que suplen esa falta de centímetros. Eh, Kyle Hines, Felipe Reyes, incluso en otros deportes, eh, estamos viendo eso, ¿cierto? Que como tú dices, están Jacob Wiley y Matt Costello, jugadores en teoría undersized, como dicen los americanos para su puesto. También está Oleg Banserovski, un jugador de 2 metros 15, 2 metros 16, tanto él como el propio Halifa Diop, que no me atrevo a decir su altura, porque creo que este verano ha crecido. Lo he visto en la presentación del equipo y en los partidos, esa la vi en vivo, y en los partidos en YouTube, más grande que lo que estaba el año pasado. Entonces estaríamos hablando de que supera los 2 metros 10, pero más que eso, hemos visto a Jacob Wiley defender a unos Antetomic o Tavares en temporadas anteriores, en el Granca, por ejemplo, hace 2 temporadas, y ha podido jugar bien. Si la pregunta fuera, ¿el Granca tiene calidad por dentro? Tiene mucha calidad, especialmente ofensiva, pero en ambos aros. ¿Tú cómo lo ves? Respondiendo a tu misma pregunta, ¿le faltan centímetros al Granca? Bueno, para mí la respuesta es no, rotundamente no. La altura es quizás la característica más sobrevalorada en el mundo del baloncesto, ¿no? Y cuanto más moderno es el baloncesto, más sobrevalorada está esta característica, ¿no? Es cierto que antiguamente sí se usaban estos 5 grandotes, estos postes, ¿no? Pero es un juego que prácticamente va desapareciendo, ¿no? Por lo tanto, para mí la altura es algo, es una característica más, pero en absoluto es importante. Yéndonos a Gran Canaria concretamente, tenemos a Más Costello, que está en torno entre 2.06 y 2.08, ¿no? Según donde se mire. Jacob Wiley, que está en torno a 2.02. También tenemos a Barcerovski, que está por ver aún si porque habrá jugando de 5, de 4, bueno, que es un jugador muy grande. Y la calidad de estos jugadores no tiene discusión, ¿no? Quizás, por lo menos para mí, es más importante eh, el resto de capacidades de los jugadores que la propia altura, ¿no? Tanto Jacob Wiley como Marc Costello no son jugadores de 2.15 o 2.16, pero son jugadores muy atléticos, muy agresivos, juegan con una intensidad enorme, van a cada balón, y para mí eso es muchísimo más importante que la propia altura, ¿no? Por no decir que luego en ataque son jugadores muy rápidos, muy versátiles, jugadores que, sobre todo Marc Costello, tiran de fuera de la pintura con unos porcentajes muy buenos. Por lo tanto, para mí no le falta altura a este equipo, Carlos. Sí, el baloncesto ha evolucionado claramente en los últimos años. Incluso el equipo contender a la NBA, como son los Houston Rockets, finalistas de conferencia, hablo de memoria, no sé si fue el año pasado, eh, y este año sigue vivo en playoffs, vamos. Juega sin pivots, se quitaron a Clint Capela, que parecía uno de los pivots jóvenes más prometedores, y directamente Mike D'Antoni dio un paso más en su cambio del baloncesto que lleva 15 años haciendo, y ya ni pivot ni nada. Hemos visto a James Harden incluso haciendo saltos iniciales, y en el caso del Gran Canaria hemos visto jugar a los propios Costello y Wiley en este segundo amistoso del que hablábamos el otro día contra Iberostar juntos, de inicio. Creo que salieron. Por momentos había 2 bloqueos consecutivos del uno y del otro. Matt Costello salía, metió triples. Wiley también le hemos visto ya tirar de 3, cosa que no hacía antes. A nivel de movilidad, Wiley un poco más, o bastante más móvil que Costello, pero Costello también lo es. De hecho, acabó un contraataque en mate él por velocidad, porque fue más rápido que nadie, llegó el primero, y un buen pase de Javi Beirán que cruzó la cancha. Lo terminó él. Son jugadores además con mucha voluntad. Lo que decía antes de Wiley, que ponen 1000 y un bloqueos y aún así termina él con un mate en la jugada. Costello
a su velocidad y siendo otro tipo de jugador, pero también eso, un jugador muy voluntarioso, jóvenes los dos, por supuesto, muy importante. Hay que ver, y siempre lo pongo, y no quiero ser gafe ni nada, pero el tobillo de Matt Costello también cómo pueda estar. Recordemos que se perdió muchos meses en su temporada en Avellino. De hecho, creo que se lesionó del tobillo en noviembre y no volvió a jugar sino el último partido de playoff ya en mayo contra Armani Milán. Antes de venir a Gran Canaria también tuvo unos pequeños problemas. Creemos que por un E15 en la fase final de Valencia, simplemente lo dejo ahí como un asterisco. Y luego, si abrimos el abanico, pues eso. Balcerowski es un jugador, parece versátil, que puede jugar tanto de 4 de 5, todavía muy por desarrollar. Y Khalifa Diop, bueno, es que han jugado estos jugadores del Gran Canaria, Adidas Next Generation, torneos de máximo nivel, han ido al NBA Without Borders, quiero decir, son jugadores que en etapa de formación son conocidos en el mundo entero, seguidos por la NBA y por los mejores scouters del mundo. No me quiero olvidar, aunque de 5 tal vez no, por eso lo hablaremos en próximos programas, de Rubén López de la Torre, y también están ahí las opciones que han disputado minutos de 5 de la temporada pasada, aunque sean pocos, de John Shurna y Beka Burjanadze. No me quiero liar más, si quieres entraremos uno por uno, Rafa, pero bueno, en el fondo jugadores y fondo de armario hay, sobre todo para la variante táctica que querrá usar por Fifisac. Sí, vamos a ver, la altura hoy en día, te digo, para mí está muy sobrevalorada, ¿no? Es cierto que ahora se ha creado ahora como una tendencia a decir que a Gran Canaria, en la pintura, ¿no? Le faltan centímetros, ¿no? Ya que no tiene, de sus dos jugadores principales, quitándole Barcerowski, más Costello y Jacob Wiley, pues ninguno llega ni siquiera a 2 días, ¿no? Vale. Gran Canaria hace muy poco tuvo una pareja de pibos muy alto, una pareja muy grande, con Balvin y con Pasecki, ¿no? Y tuvieron un rendimiento pues bastante discutible. Eran una pareja que no eran capaces de cerrar un rebote, en defensa se sufría muchísimo, y sin embargo eran jugadores grandes. Hace algunos años, recordarás a Galdica, un lituano que vino a Gran Canaria, muy grande, que bueno, que parecía que también, precisamente por su tamaño, iba a ser un jugador diferencial. Y resulta que Aito tuvo que decirle a Verdi que no le valía para su baloncesto, ¿no? Entonces, la altura está muy sobrevalorada en este deporte. Quizás antes, antiguamente, con otro baloncesto, sí. Cuando el 5 se te colocaba debajo del aro y simplemente se las pasabas para que la machacara, ¿no? Pero en este baloncesto la altura es, no voy a decir que sea indiferente, pero es totalmente, tampoco es irrelevante, pero simplemente eso es una característica más, ¿no? Evidentemente, si Jacob Wiley, en lugar de medir 2,02, midiese 2,16, pues no estaríamos hablando de Jacob Wiley, estaríamos hablando de Rudy Gobert, jugaría en Utah Jazz y estaría cobrando unos 20 y pico millones por temporada, ¿no? Vale, es una característica importante, ¿vale? Pero simplemente es una característica. Es decir, tú por medir 2,17 o 2,16 o 2,15, ya no, eso no te garantiza ser un pío de garantías, ni siquiera te garantiza ser un pío de primer nivel, ni siquiera te garantiza ser un pío de ACB medir 2,15, ¿no? Por lo tanto, te digo, está muy sobrevalorada esta cuestión. En el caso de Gran Canaria concretamente, bueno, y es más, vamos a profundizar un poquito más incluso. Ya no voy a hablar ya de los casos típicos de Dennis Rodman o Charles Barkley, ¿no? Jugadores que son de los mejores jugadores de la historia del baloncesto en su posición, midiendo apenas 2 metros. En el caso de Charles Barkley incluso un poquito menos, en el caso de Dennis Rodman creo que eran unos 2,02, 2,03. Vamos a Europa. En los últimos tiempos, de los mejores 5 de Europa, se me ocurre a mí Caleb Hines, se me ocurre Tariq Black, jugadores que, bueno, Tariq Black me irá en torno a 2,05. Tenemos a Kyle Hines que no llega a 2 metros, y estamos hablando de 2 de los mejores 5 de la Euroliga en los últimos años. La tendencia es a decir, bueno, pero es que Gran Canaria, con Jacob Wiley, con Max Costello, cuando juegue con jugadores contra Sermadini, con jugadores contra Tavares, va a sufrir muchísimo. Y John Vesely también va a sufrir contra Tavares y contra Sermadini, ¿no? No se sufre contra Sermadini porque sea alto. Se sufre contra Sermadini porque Sermadini es muy bueno. Se sufre contra Tavares porque Tavares es muy bueno. Se sufre contra Ante Tomic porque Ante Tomic es muy bueno. Porque John Vesely es muy bueno. No es la altura. No sufres cuando juegas contra Galdica. Sufres cuando juegas contra un jugador que es muy bueno. ¿Entiendes? Ahora, dentro de lo bueno que es, sí tiene esa característica que es la altura. Pero no quiere decir que simplemente por el hecho de ser alto
ya es un jugador totalmente diferencial, ¿no? Tienen otras muchísimas características que lo hacen diferenciales. Por lo tanto, Gran Canaria creo que no necesita, y menos en este baloncesto, y aún menos en el baloncesto que hará Porfirio Fisac, y aún menos cuando Porfirio Fisac consiga adaptar esa plantilla a lo que él más o menos quiere, porque te digo que es un jugador que se va a adaptar bastante bien y va a ser un baloncesto u otro, dependiendo de por dónde, del rendimiento que consiga de sus jugadores, no creo que a Gran Canaria le falta altura. Con Más Costello y con Jacob Wiley, tenemos a dos jugadores muy móviles, muy versátiles, muy agresivos, que van a todas, son capaces de salir a un flash 5 o 6 metros sin ningún tipo de problema. Sin embargo, esto quizás con un jugador alto lo pierde. ¿Que Sermadini te puede hacer un roto? Sí, pero es que no vas a evitar que Sermadini te haga un roto fichando un jugador de 2.15. Es decir, aún así Gran Canaria tiene esa posibilidad de tener a Oleg Barcerovski, que te digo, está en torno a 2.15 o 16. Posiblemente, pienso yo, acabe jugando de 5, o podrá jugar de 5, porque no creo que estén los jugadores tan encasillados como eres 4, eres 5 o eres 3. Es posible que hagamos muchas combinaciones distintas durante la temporada. Por lo tanto, creo que no le hace falta esa altura. Es más, cuando juguemos contra un pivo como Sermadini, sí, es cierto que lo vas a sufrir en defensa, pero él te va a sufrir en ataque. ¿Cómo va a parar Sermadini a jugar como Jacob Wiley? O como Más Costello, que te sale fuera de la pintura y te tira de 3. Entonces, tiene su doble lectura, ¿no? Pero te digo que sobre todo yo pienso que la altura está totalmente sobrevalorada y el ejemplo lo tenemos en casa. Tuvimos una pareja con Pasecni y con Más Costello, perdón, y con Balvin, que no tuvo ni muchísimo menos un rendimiento óptimo. Y sin embargo, eran dos jugadores de 2.16, 2.16. Claro, me gusta mucho cómo han llevado el análisis. Yo puedo decir que Jacob Wiley cogió hace 2 temporadas aquí 7 rebotes por partido y Costello el año pasado también casi 8. Jugadores, Wiley cerca del 70% en tiros de campo por momentos y Costello por encima del 50%, pero es que yo creo que va más allá de lo que son los menos números, que además son números brutales. Ambos dos entre los mejores pivots de la CB, Costello el año pasado y Wiley en el tramo que estuvo en el año anterior. Como dices tú, pueden salir muy lejos a ayudar, especialmente Wiley, pero Costello lo hemos visto en ese segundo partido con el Libertad, cuando también con el primero. Me gusta además cómo los está utilizando Porfi, sin entrar demasiado en la variante táctica, que no está yendo a todos los flash, a todos los shows a 8 metros del aro, como se hacía de una forma para mí suicida con Pasegni y con Balvin, Salva Maldonado, vamos a hacer un par de temporadas en Euroliga, sino que está seleccionando con qué jugador salir y con qué jugador no, en función de si ese jugador es mejor en el dribbling y es mejor en el tiro exterior o en el tiro a media distancia, trapote o no. Son jugadores inteligentes para ellos. A mí de Costello me fascina su capacidad de pase, no creo que sea Nikola Jokic, pero yo creo que se ha hecho poco hincapié en la capacidad que tiene de elegir la mejor opción en ataque, es capaz de terminar con las dos manos, de hecho los dos lo son. Wiley de jugar por encima del aro, cosa que cuando lo ves sorprende por la, entre comillas, poca altura que tiene. Y yo sí que entraría un poco más en Oleg Balcerovski. No sé si decir que se me antoja una pieza fundamental. En caso de que haya lesiones, puede serlo. Están ahí también, como decíamos antes, Shurna, Jalifa, Rubén López de la Torre o Beka Burjanadze. Pero no me he quedado muy contento con su rendimiento en los 2 primeros partidos. Yo sé que esto que voy a decir es bastante impopular. Su mejora física este verano o estos 6 meses desde que le hemos visto jugar por última vez, no recuerdo, porque yo creo que acabó lesionado lo que es la temporada antes de la pandemia, más de 6 meses. Sin duda su mejora física es grande, pero bueno, yo tengo serias dudas de que pueda ayudar, no sé, en un partido de 20 minutos a este nivel. Le he visto muy perdido al entrar en defensa, le tiraban puertas atrás, saltaba a todas las fintas, concede buenas posiciones en la pista al rival, no lee bien los bloqueos directos, eso en defensa y en ataque al poste bajo no hace daño, esto lo van a leer los scouting rivales, por lo tanto no va a poder pasar el balón porque no le van a saltar al 2 contra 1, no pone buenos bloqueos, yo sé que es muy pronto para decirlo, estamos en pretemporada por supuesto, pero considero que todavía no está preparado para este nivel ayudar mucho tiempo y eso puede ser un problema en caso de lesión. Hace un buen partido ante Estudiantes, ante Fuenlabrada hasta Unicaja y me puede cambiar la forma de verlo. Lo que pasa que, bueno, en ese sentido yo me he quedado, entre comillas, preocupado por lo que he visto y, bueno,
sé que es algo impopular lo que estoy diciendo, pero sería injusto en el análisis si no lo dijera. Yo me quedo muy tranquilo de que en el banquillo esté Porfirio Fisac. Me quedo muy tranquilo. Sé que le va a sacar el máximo rendimiento, sé que va a probarlo, le va a dar oportunidades, va a trabajar con él. Sé que si a Barcelowski le falta ese puntito para coger ese ritmo de competición o simplemente ese nivel tan fuerte que tiene la competición como la ACB, sé que Fisac no lo va a apartar y lo va a marginar, sino que lo va a utilizar y va a conseguir que el jugador entre en rotación, ¿no? Ya no sé si va a ser más importante o menos importante. A mí se me antoja fundamental, pero no se me antoja fundamental como De La Valle, que De La Valle sus puntos son fundamentales, su baloncesto es fundamental. Barcelona simplemente es fundamental que consiga entrar en rotación, porque si Barcelona entra en rotación, a Porfirio Fisac se le abre un abanico de posibilidades, ¿no? Entre otras que podamos ver con muchísima más frecuencia a Costello o Jacob Wiley juntos en pista, si Porfirio Fisac lo necesita o lo requiere, ¿no? Si no, si resulta que al final Barcelowski, pues bueno, digamos que le falta un poco, a lo mejor vas a tener que tirar de Burjanatze para jugar de 5, si quieres jugar con Costello y con Jacob Wiley al mismo tiempo, o no, o simplemente pues conseguirá muy poco en pista ambos. Bueno, por eso se me antoja fundamental, pero a mí es un jugador que me gusta muchísimo. Yo cada vez que veo a Ole Barcelowski, veo un jugador que está verde, bueno, tiene 19 años, uno ha cumplido 20, que cumple 20 creo que era en noviembre, es un jugador muy joven, por lo tanto, la edad que tiene, creo que no está verde para la edad que tiene. Quizás está verde para baloncesto competitivo, pero no verde para la edad que tiene. Incluso ha jugado mundial, sabe ya lo que debutar, jugar minutos importantes. Bueno, simplemente le falta, creo que sentirse importante, ir cada día a entrenar sabiendo que cuenta para el entrenador. Tiene que ser duro para un jugador como Ole Barcelowski llegar de un mundial, de jugar con Polonia, que encima tu selección haga un papel importante, que tú juegues minutos y que pases de eso a jugar en Les Plata. Y que pases de eso a que el entrenador que está en el primer equipo, bueno, pues apenas te mire, ¿no? Eso tiene que ser muy duro para un jugador. Por lo tanto, yo estoy muy confiado en Barcelowski y personalmente yo cada vez que lo veo jugar, le veo maneras de muy buen jugador. Le veo muy buenas maneras. Tiene una condición física excelente, tiene una altura de 2,15 o 16, es capaz de salir fuera de la pintura y tirar. Creo ha venido quizás desarrollando un papel un poco más de jugar de 4. Para mí en este baloncesto profesional tiene que ser un 5. Por lo menos el equipo ahora mismo también necesita que sea 5. Y bueno, yo creo que va a ser un jugador, yo creo que al final se adaptará bien. No sé si al final conseguirá ser un jugador más o menos diferencial, pero sí creo que va a ser un jugador muy válido de rotación. Y en esto de si nos faltaban centímetros o no nos faltaban centímetros, pues bueno, pues ahí tendrás a Oli Barcelowski con su 2,16 para esos escépticos que siguen pensando que a Gran Canaria les faltan centímetros. Por no repetir nada de lo dicho, yo simplemente quiero añadir que evidentemente depende mucho de lo que es el desarrollo de la confección de la, bueno, mejor dicho, de la consolidación de la plantilla y de la química entre ellas, no solo personal, sino sobre todo también dentro de la cancha, que haya competición, segunda competición o no. Bueno, estoy diciendo que haya competición europea, primero que haya CB, después que haya Eurocup, y también para, sobre todo, Halifa Diop y Rubén López de la Torre, estamos hablando de los interiores, que haya Liga de Plata, que es la que yo evidentemente antojo muchísimo más complicada. Bueno, la Eurocup también, competición internacional, pero las ligas menores como la de Plata las veo muy, muy complicadas. Y yo lo voy a decir, no porque quiera tener razón, ni porque quiera decir que no está preparado, ni nada, sino porque, como le llevo diciendo en conversaciones privadas todo el verano, quiero ser coherente. Para mí, Jovan Clay a lo mejor no tanto, pero Ole Balcerowski, Jan Montero, Rubén López de la Torre, Javier Diop, yo les hubiese dado fichas de plata, que luego tiene que jugar con el ACB, da igual, hay que hacerle fichas ACB más adelante, pero para mí hubiese sido ideal que sigan teniendo minutos. Jugadores de esas edades yo creo que tienen que jugar. A ver, hay veces que un jugador es tan bueno que demuestra que, oye, tiene que estar con el equipo ACB y entrenar. Sí me parece bien que entrenen día a día con el equipo ACB, ahí es donde van a mejorar, donde Porfi les va a enseñar a Ole, que en este caso, dónde estar bien colocado y su motivación. El problema es que este año yo creo que este debate no tiene siquiera sentido porque no va a haber
Liga Les Plata. Ojalá me equivoque, crucemos los dedos, pero bueno, tenía que dejarlo ahí porque al final es mi opinión y bueno, creo que hemos hecho un análisis, la verdad, bastante completo de lo que es la posición de 5. Sí, te digo, contestando mi propia pregunta del principio, ¿le faltan centímetros a la pintura del Barral Gran Canaria? Mi respuesta es rotundamente no. Pues es que estoy de acuerdo. Yo creo que tiene mucha velocidad y que hoy en día eso es lo importante, sobre todo que es a lo que quiere jugar por Fifisac y a veces una pregunta no tiene una respuesta tan simple, pero bueno, simplemente emplazar a ver todos los Sí, partidos del Glanca para ver cómo avanza. sí, sí, es que, vamos, es que insistimos en lo mismo, ¿no? Si tienes a un jugador como Yago Wiley, que es rápido, atlético, agresivo, que corre la cancha, que es una delicia para los bases, que encima coincide a la perfección su baloncesto con el baloncesto que pueden desplegar los bases de Gran Canaria, ¿no? Y tú tienes un jugador, te digo, como Jacob Wiley, pero te mide 2,16, como es que a Europa vendría de vacaciones, ¿sabes? No vendría a jugar a Gran Canaria, no estaría jugando en Gran Canaria, estaría jugando en la NBA. Sería, te digo, el Rudy Gobert, no sería Jacob Wiley, ¿no? Pero en circunstancias de jugadores de nivel Europa, Euroliga, incluso, porque tanto Costello como Jacob Wiley son jugadores de nivel Euroliga. Eh, la, la altura, te digo, no se me antoja tan imprescindible, tan importante, ¿no? Antes te lo decía también, el caso de Tariq Black, ¿le falta centímetros a Tariq Black? No, ¿le falta centímetros a Kyle Hines? No, le falta centímetros a Kyle Hines. Es un pívot de primer nivel Euroliga con 1,90 y largo, ¿no? Entonces, bueno, te digo que, bueno, aquí mismo incluso recuerdo hace años, hace muchos años, a Eulis Baez jugando de 5, con Express Nelson jugando de 4, defendiendo ante Domi en unos playoffs contra el Barcelona y haciéndolo muy bien. Estamos hablando de Eulis Baez, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene otras muchísimas características con las que suple esa altura, con las que esa altura no le hace falta. Pues estamos hablando de lo mismo. Si Eulis Baez resulta que mide 16, pues a lo mejor Eulis Baez nunca hubiese jugado en Gran Canaria, ¿no? Por lo tanto, te digo que para mí no falta altura, tenemos jugadores 2-5 con muchísima velocidad, muy agresivos, juegan muy intensos, son muy buenos. Incluso para mí, de los dos, más Costello es posiblemente, creo yo, uno de los nombres propios, no de Gran Canaria, sino uno de los nombres propios de la Liga CB para esta próxima campaña. Para mí ha sido un éxito rotundo la renovación de Más Costello, renovación con la que yo en absoluto contaba, y creo que va a ser un jugador totalmente diferencial. Jacob Wiley también, y te digo, hablamos de jugadores que ninguno llega a 2,10, Jacob Wiley apenas supera los 2 metros, por lo tanto, te repito, le falta centímetros a Esther Balay Gran Canaria, para mí la respuesta es rotundamente. Qué ganas tenía de poder empezar a entrar en debates, porque ahora ya sí que sabemos, tenemos fechas de los partidos amistosos, Dios quiera que se jueguen. Recordar que, por ejemplo, en Málaga se ha tenido que suspender esa Copa Costa del Sol, Unicaja Real Madrid, no sé si era el 29 de agosto, ayer mismo estaba planeada, ojalá no, y cruzamos los dedos, no se suspenda ese Unicaja Granca dentro de una semana. Pero bueno, ya podemos empezar a entrar en estos debates y tener el feedback de los partidos de, oye, me equivoqué la semana pasada, dije esto, y bueno, vamos a seguir viendo, vamos a seguir debatiendo, por supuesto, nada, con muchas ganas también de que la gente nos dé su opinión como han hecho con los programas anteriores. Pues poco más que añadir, Carlos, no sé si quieres añadir algo más. Por tu parte, Carlos, ¿le falta centímetros a la pintura de Granca? No, yo creo que hay una plantilla muy completa, especialmente en lo que el juego interior se refiere. Evidentemente se queda corta en cuanto que de los 12 jugadores, aunque se le va a dar ficha CB a Klay y a Balcerowski, que se planteaba, se han fichado a 10 por una cuestión de presupuesto. Se ha dicho claramente y abiertamente, tanto Porfi como Willy, pero lo que son esos 10 más los 5 canteranos que están ayudando, yo creo que hay un equipo muy, muy bueno para bueno, la posición en la que está en Europa y en España el Herbales Gran Canaria. Pues poco más que añadir. Así que poco más, lo que decimos siempre, háblenos en redes sociales, pregúntenos lo que quieran, bueno, poco más. Nos vemos en el capítulo 5 de Rafa y Carlos. Un Un abrazo a placer. todos.